siempre un gusto estar con ustedes y un honor y una bendición compartir la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando la carta de uno de los apóstoles más famosos en estos recientes días, ¿verdad? Pedro P. El día de hoy vamos a escuchar. Bueno, sí, vamos a escuchar. Adiós. Vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a meditar en la palabra de Dios. En el versículo 18 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Y como nosotros lo hemos estado comentando y lo hemos estado estudiando en el estudio de esta epístola, una y otra vez se nos habla respecto de hermanos sufriendo, pero sobre todo de cómo enfrentar el sufrimiento. Vamos a recordar brevemente algunos de los versículos que ya hemos estudiado en semanas anteriores. Primera de Pedro 1:6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Qué es motivo de gran alegría? En los versículos del 3 al 5 de esta misma carta, Pedro dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así es que cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos que recordar que somos nuevas criaturas, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que tenemos una esperanza viva de estar con Él eternamente y por siempre en el cielo, y que tenemos una herencia reservada en el cielo, de lo cual ya estudiamos y meditamos. Eso entonces, versículo 6, es un motivo de gran alegría, no de un poco, sino de gran alegría. Saber que Dios tiene para mí una herencia, que Dios tiene para mí el cielo, que tengo una salvación eterna y una herencia que no se echa a perder, no se marchita, no se destruye, nadie puede robar. Eso me da un gran gozo, a pesar de que de que haya que sufrir. Después en el versículo 7 dice Pedro: en el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. ¿Qué es lo que va a ser acrisolada por las pruebas? La fe. Así es que habrá pruebas, habrá dificultades que van a hacer que nuestra fe sea purificada, que todo lo malo, lo incorrecto, lo innecesario sea echado fuera. Después en el capítulo 2, versículo 12, Pedro nos dice: mantengan entre los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, eso es importante. Las personas incrédulas te van a acusar de hacer el mal. No necesariamente que hagas el mal, en realidad no debemos hacer el mal, pero los incrédulos nos van a ¿qué? A acusar de hacer el mal. Así es que en la vida del creyente habrá acusaciones de que haces algo malo. Porque la Biblia dice que hay algunos, bueno, en realidad no algunos, muchos, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y si tú no haces lo que ellos hacen, te van a acusar de que no haces tal o cual cosa, a pesar de que tú estés haciendo ¿qué? El bien. Por eso es que nosotros debemos tener una conducta tan ejemplar. Continúa diciendo: aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios hoy. No,
En este mundo y en este momento no van a glorificar a Dios, ellos te van a seguir acusando, pero cuando venga el día en el que el Señor venga, van a decir, ándale, este brother sí estaba haciendo, bueno, no somos brothers, ¿verdad? Porque ellos son hijos del diablo y nosotros de Dios. Esta persona sí estaba haciendo lo que Dios manda, y todos nosotros no. Y van a glorificar a Dios. Después en el versículo 19, Pedro dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, no de los hombres, de Dios. Por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo ¿qué? Injustamente. Injustamente habrá sufrimiento. Luego en el capítulo 3, Pedro dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, respecto del asunto del sufrimiento, en este mundo nos van a ¿qué? A insultar, nos van a hacer el mal. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Les tenemos que decir a las personas, pues entonces que te atropelle un burro, por burro, ¿verdad? No. Algo que es contrario a la naturaleza humana, lo que tenemos que hacer es bendecir a las personas que nos maldicen. El mundo, ¿qué te enseña? Te la hicieron, que te la paguen. ¿Ya me hiciste? Pues me la pagas. Ya me hiciste esto, pues ahora viene la mía, espérate. Normalmente hay venganza. Por eso el Señor en otra parte de la Escritura dice, no se venguen, porque la venganza es mía. A cada uno le daré el pago. Vivimos en medio de una sociedad que es pecadora, y no solo pecadora, que es hostil frente a los que hacen el bien. Por lo tanto, nosotros debemos tener, o mejor dicho, mantener nuestra mirada en Cristo. Cristo nos muestra, Cristo nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento injusto. Dice la Escritura, y hemos aprendido que cuando proferían insultos contra él, no respondía con insultos, y cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Nosotros debemos responder de la misma manera que Cristo, no respondiendo, no amenazando, sino dejando esa situación en las manos ¿de quién? De Dios, de Dios. Así es que, de nuevo, como lo hemos estado aprendiendo, tenemos un modelo que nos enseña cómo soportar, cómo enfrentar las dificultades, los sufrimientos, y ese modelo es ¿quién? El Señor Jesucristo. Vamos al último versículo en el que nos quedamos la semana pasada. Primera de Pedro 3:17, si es voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Una última lección que nos debió dejar la predicación anterior es que hay dos tipos de sufrimiento. Si ponemos atención en este versículo, hay dos tipos de sufrimiento. Puedes sufrir por hacer lo correcto o puedes sufrir por hacer lo incorrecto. En realidad Dios no dice, la Biblia no dice ni promete que en este mundo no vas a sufrir. Vamos a sufrir. En algún momento o en varios momentos de nuestra vida vamos a sufrir. Y tú puedes elegir qué sufrimiento quieres. A final de cuentas vas a sufrir. Tú puedes sufrir por hacer lo que está mal. Si tú haces lo que está mal, vas a sufrir. Nada más que sabes que tu sufrimiento no va a ser de unas horas, de unos minutos, de unas semanas. Si tú haces lo malo, tu sufrimiento va a ser
eterno. Si tú haces lo malo, lo incorrecto. Pero si tú haces lo bueno, si tú haces lo correcto, entonces vas a sufrir. Pero vas a sufrir en este mundo. Vas a sufrir por un breve tiempo, por unos minutos, por unas horas, por unas semanas. Así es que, de nuevo, si tú haces lo correcto, vas a sufrir en las manos ¿de quién? De los hombres. Lo digo de nuevo, si haces lo correcto, vas a sufrir en las manos de los hombres. Si tú haces lo incorrecto, vas a sufrir en las manos de Dios. Así es que es muy simple tu decisión. Pregúntate el día de hoy, ¿en manos de quién quisiera yo sufrir? ¿De Dios o de los hombres? Si tú decides no sufrir el día de hoy en este mundo, entonces lo que tú vas a hacer es seguir la corriente de este mundo, hacer lo que todas las personas hacen. Si tus compañeros de la escuela dicen groserías, vas a decir groserías para que no hablen mal de ti. Si tus compañeros del trabajo dicen groserías, tú vas a decir groserías para que tus compañeros de trabajo no hablen mal de ti. Si tus vecinas o vecinos son chismosos o chismosas, tú vas a ser chismoso para que no hablen mal de ti. Está bien, esa es tu decisión, pero vas a sufrir en las manos de Dios, no una semana, no un mes, una eternidad. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? ¿Sufrir una eternidad en las manos de Dios? ¿Maltratas injustamente a las personas porque todos lo hacen? ¿Eres abusivo con tus subordinados en el trabajo porque otros lo hacen? ¿Eres gandalla con ellos? ¿O eres abusivo con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo porque eso fue lo que el mundo te enseña? Bueno, esa es tu decisión. Ellos están sufriendo por ti, pero tú vas a sufrir en las manos de Dios una eternidad. ¿Eso es lo que quieres? Por otro lado, tú puedes hacer lo correcto en este mundo. Y entonces te van a decir, bueno, muchas cosas, ¿no? A lo mejor que eres un marica, que eres un poco hombre, que te tiembla la mano, no sé, te dicen un montón de babosadas. Porque no entras en su grupo, en su círculo. Y entonces vas a sufrir en las manos de los hombres, pero tu corona es grande delante de Dios. Y entonces tú no vas a sufrir en la eternidad. Vas a sufrir en las manos de los hombres, pero no vas a sufrir en las manos de Dios por una eternidad. Así es que tú eliges. Puedes ser obediente a Dios, no importa el precio, y entonces ser bendecido por Dios. Por supuesto vas a sufrir en este mundo por hacer lo correcto. Hasta ahí nos hemos quedado en semanas anteriores y ese fue el último versículo que vimos y algo que debimos aprender la semana pasada. Y ahora vamos a empezar el siguiente pasaje, que en sus Biblias es un párrafo, que va de los versículos desde el 18 hasta el 22 y le voy a dar lectura. Primera de Pedro 3, empezando en el versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua,
la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Como podemos observar, en este párrafo no hay un tema, sino varios temas. Por eso es que nos vamos a llevar varias semanas en este párrafo. Pero el día de hoy vamos a hablar del primero de estos temas, que es el versículo 18. Porque Cristo también murió. En algunas traducciones dice también, le puse también entre paréntesis porque en algunas versiones lo trae y en otras no. Pero en el original está esa palabra. Porque también Cristo murió. También eso quiere decir que Cristo no es la única persona que ha sufrido, sino que los creyentes, muchos creyentes a lo largo de la historia han sufrido. ¿Sufrido por qué? Por lo que dice el versículo 17, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios. Así es que no te tienes que sorprender si en este mundo o en esta vida sufres. No te sorprendas. En realidad es un engaño terrible, lamentable, que hay un lugar mal llamado iglesia, que incluso en su eslogan dice pare de sufrir, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia te enseña una y otra vez que en este mundo vas a sufrir. Pero por supuesto, como a ese grupo le encanta decirte que vas a parar de sufrir, pero que no vas a parar de darles tu lana, y ellos por supuesto no van a sufrir, pues te invitan. Y a las personas es lo que les encanta. A nosotros nos encanta que nos digan, todo va a estar bien, nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener dificultades, nadie te va a decir nada, te va a ir súper bien en el trabajo, vas a ganar muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es? Una mentira. Y a las personas les encanta que les digan mentiras. Les gusta vivir engañados. Pero si Cristo, siendo la persona más justa, más perfecta, porque no hay nadie ni tan justo ni tan perfecto como Jesucristo, murió, sufrió. Si Cristo, la persona más perfecta y justa que ha pisado esta tierra, sufrió, muchas personas a veces cuando pasan en alguna dificultad llegan a decir, Señor, ¿por qué yo? Y yo preguntaría, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te hace a ti mejor? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace a ti mejor que Cristo? Como para no sufrir. ¿Qué te hace a ti diferente? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Y el sufrimiento de Cristo va hasta el máximo. El sufrimiento de Cristo fue total, fue definitivo, llegó hasta un punto en el que no se puede sufrir más. ¿Sufrió qué? La muerte, que es lo que está resaltado ahí, en la siguiente palabra, murió. Sufrió hasta las últimas consecuencias.
Nadie en este mundo puede sufrir más allá de eso. La Escritura dice, tengan cuidado y no se atemoricen por lo que se atemorizan las personas de este mundo. Porque si los llegan a matar, estoy parafraseando, no lo estoy diciendo literal, después de eso, ¿qué más les pueden hacer? ¿Qué más te pueden hacer? Nada. Después de matar a Cristo, ¿qué más le podían hacer? Nada. Así es que el sufrimiento de Cristo llegó hasta el punto máximo, que fue ¿qué? La muerte. La muerte. El escritor de la carta a los Hebreos nos enseña en el capítulo 12, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. En otras palabras, no han sufrido hasta lo máximo, hasta la última instancia, hasta las últimas consecuencias. No has tenido que dar tu vida. Estamos en una lucha, pero pues seguimos aquí, estamos con vida, estamos escuchando el día de hoy esta predicación. Porque Cristo también murió, en algunas traducciones dice sufrió. No hay en realidad un acuerdo entre los traductores, porque en algunas porciones de la Escritura dice sufrió y en otras murió, pero a final de cuentas Cristo realmente sufrió hasta la muerte. Cristo murió. Cristo llegó de nuevo hasta las últimas consecuencias. Su sufrimiento fue hasta el máximo. Ser asesinado por causa de la justicia de los hombres. Y Jesús no le pide a nadie que haga algo que Él no haya hecho antes. La Escritura dice respecto de los maestros, en el tiempo de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, de muchos de los líderes religiosos de su tiempo, del tiempo en el que se encarnó, estos hombres ponen cargas en otros que ellos no son capaces de llevar o de soportar. Un líder no le debe pedir a otra persona que haga algo que él no hace. Y el Señor Jesucristo no te está pidiendo que hagas algo que Él no ha hecho. El siguiente punto, porque Cristo murió por los pecadores. Su sufrimiento estaba relacionado con los pecados, pero no con sus pecados, sino con los pecados de otros. Cristo murió por los pecados. Cuando un creyente está siendo tratado de manera injusta, cuando tú o yo sufrimos de abusos, de críticas, de hostilidad, de persecución, y esa hostilidad puede ser aún ni siquiera en manos de personas afuera. A veces esa hostilidad puede venir hasta de miembros que dicen ser parte de la iglesia o personas que son de tu familia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque se levantarán los padres contra los hijos o los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, y los enemigos serán aún los de tu propia casa. ¿Por qué? Porque aún en tu propia casa es muy posible que tú seas un verdadero creyente y tu papá o tu mamá o tus hijos o tu suegra o tu nuera sea incrédulo o incrédula. Sea un incrédulo declarado o un falso cristiano que te tira carrilla, que te tira mala onda. ¿Por qué hace eso?
porque su padre no es Dios, sino el diablo. Desafortunadamente, muchas personas en sus propios hogares viven con hijos del diablo. Una cosa verdaderamente terrible. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí a través de esta carta? Cristo murió por los pecados, no por los suyos. Cristo sufrió por los pecados, no por los suyos. Así es que tú posiblemente el día de hoy estés sufriendo en la escuela, en el trabajo, en tu casa, por personas pecadoras, hijas del diablo o hijos del diablo. Hostilidad, estás sufriendo ira, estás sufriendo maldiciones, estás sufriendo celos, estás sufriendo envidia. ¿Por qué? Porque las personas son pecadoras. Porque son hijos del diablo. El diablo ha sido un mentiroso desde el principio. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Así es que sus hijos se comportan igual que su padre. De tal padre, tal hijo. Hay un refrán que dice en inglés, as the father, as the son. Así como es el padre, así es el hijo. Nosotros aquí en Chilangolandia decimos hijo de tigre pintito, ¿no? Bueno, a lo mejor es hijo de la tigresa, ¿no? A lo mejor no de un tigre, porque a lo mejor el que le enseñó esos malos modos, pues a lo mejor fue no el papá, sino la mamá. Una tigresa, ¿no? A lo mejor vives con la tigresa o con el tigre, hijo de otro tigre o de una tigresa. Y entonces, cuando el creyente está sufriendo por el pecado, igual que Cristo. Y no, de nuevo, no necesariamente por su propio pecado, sino por quién, por el pecado de otros. Pero dice Pedro en el capítulo 2, eso ya lo vimos anteriormente, para esto fueron llamados. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesús vivió toda una vida sin cometer un solo pecado, ningún pecado, 0 pecados. Nunca tuvo un mal pensamiento, nunca dijo una mala palabra, nunca hizo nada malo. Seguramente o posiblemente fue algo difícil hasta para sus propios hermanos, y yo no dudo que aún sus hermanos le hayan tirado carrilla, cuando a lo mejor María o José le decían a los otros hijos de María y José, ¿qué no puede ser como Jesús? Bueno. Jesús no tuvo un solo pensamiento incorrecto, sucio, malo, perverso. Todo lo que Jesús pensaba era perfectamente santo. Todo lo que Jesús decía era perfectamente santo. Todo lo que Jesús hacía era perfectamente santo. Y sin embargo, murió en una cruz. Murió por los pecados, no por los suyos, sino por los de otros. Él sufrió por los pecados. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23 al principio, porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es morir, es estar separado de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 29, después que el Señor Dios Todopoderoso sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, estando en el desierto, les dio mandamientos y les dijo respecto de las personas de su pueblo que seguramente en algún momento pecarían. Y en Éxodo 29 les dice,
Para hacer expiación cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Después en el capítulo 30, versículo 10 dice, cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar está completamente consagrado al Señor. Entonces, para echar fuera el pecado de sus hijos, no solo el de ellos, sino el de sus hijos. Después en Levítico 4:14 dice, cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, es decir, si toda la iglesia, bueno, en aquel caso, toda la tribu, todo el pueblo de Israel llegaba a pecar, ¿qué es lo que tenían que hacer si el pecado era de todo el pueblo? Ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Si no pecaba todo el pueblo, sino una persona, Levítico 4:22-23, si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes, eso es importante porque también en la Escritura habla de pecados de los cuales no se tenía la intención de hacer. Porque el Señor perdona todos tus pecados cuando no tienes la intención de pecar, el deseo de pecar. Pero cuando tú pecas con el deseo de pecar, con la intención de pecar, esos pecados Dios no te los perdona. Está en la carta de los Hebreos. Porque tú estás pisoteando y blasfemando a Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Por eso es que dice, si el que peca inadvertidamente, accidentalmente, no con intención, es uno de los gobernantes e incluye en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, es decir, él peca pero no se da cuenta, entonces alguien le dice, oye, ¿sabes qué pecaste? ¿Qué es lo que hace? Oh, pequé, Señor, perdóname, y lleva su ofrenda, un macho cabrío sin defecto para ser sacrificado por su pecado. Versículo 27 y 28, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, no un gobernante, sino alguien común como tú o como yo, e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Después de esto, en los capítulos 5, 6 y 7 del Levítico tenemos más mandamientos respecto a los sacrificios expiatorios por los pecados. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera claro que la consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Que si pecas, alguien tiene que morir. Así Cristo sufrió como una ofrenda, igual que todos aquellos machos cabríos o aquellos corderos. Jesús sufrió como una ofrenda por el pecado. De nuevo, lo acabamos de leer. Pablo en la carta a los romanos dice que la paga del pecado es la muerte. El Antiguo Testamento expuso esto muy claramente. Debido a tus pecados debes hacer una ofrenda. Y Dios exigía en aquel tiempo la muerte de un animal como el símbolo de la necesidad de que alguien tenía que morir para cubrir el pecado. Así Jesucristo, a través de su muerte, cubrió nuestros pecados. Porque Cristo también sufrió o murió por los pecados una vez por todas. En otras traducciones dice una sola vez. Entonces esta es la tercera cosa que nosotros aprendemos respecto del triunfo de Jesús sobre el pecado. No solo murió, y no solo murió por los pecados, murió de una manera única, una sola vez. La muerte de Jesucristo fue
algo que se realizó de manera única. Entonces, hay una validez respecto de la muerte de Jesucristo que requiere que no se haga una y otra vez. Has de saber que en la religión popular, aquí en México, hay una persona que se hace llamar sacerdote y ellos creen que Jesucristo es sacrificado ahí cada vez que ellos hacen su reunión. Es lo que ellos creen y enseñan, que Cristo es sacrificado. Nosotros no creemos que sea así. Creemos lo que la Escritura dice, que Él murió una sola vez o de una vez por todas. Para el pueblo de Israel, eso fue algo en cierto sentido difícil de aceptar, porque en una Pascua o en las Pascuas que se repetían año tras año, aproximadamente 250,000 corderos eran sacrificados en una Pascua cada año. Y ahora Cristo muere una vez, una sola vez. En Hebreos capítulo 7 la Escritura dice: ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, muchos sacerdotes, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Entonces hay una gran diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo. ¿Qué es lo que pasó después que Aarón murió? ¿Quién fue el siguiente sumo sacerdote? Uno de sus hijos. Y después, cuando ese hijo de Aarón murió, ¿quién seguía como sacerdote principal? El nieto de Aarón. Y así venían sucediéndose los sumos sacerdotes, uno tras otro, pero llegó un momento en el que el sumo sacerdote dejaba de ser sumo sacerdote. ¿Por qué? No porque estuviera viejo, porque han de saber que los sumos sacerdotes no se jubilaban, ellos estaban ahí hasta que se morían. No había jubilación, estaban ahí hasta que se morían. O hasta que ya de plano a lo mejor no podían caminar o ver o lo que fuera y estaban tirados en una cama. Pero no es así con Jesús. Jesús es un sacerdote eterno. Su sacerdocio nunca muere, nunca termina. ¿Por qué? Pues porque Jesús es eterno. Versículo 25 dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. De nuevo, en la religión tradicional, su abogada, su intercesora es María. Eso es algo que no está en la Biblia. La Escritura nos enseña, la Biblia nos dice que tenemos dos intercesores delante de Dios Padre. Uno, el Espíritu Santo. Dos, el Señor Jesucristo. ¿Y quién más? Nadie más. Por supuesto, nosotros podemos y debemos interceder los unos por los otros, claro. Es bueno que yo le suplique a Dios por Elena, o por Daniela, o por Bersabí, o por Marta, o por, bueno, podría mencionar el nombre de cada uno de ustedes, y lo hago. Tampoco digo que lo hago todos los días, que eso sería pecado. Pero de cuando en cuando me acuerdo, Mireya, okay, ahí me pongo a orar. Don Iván, bueno, ahí me pongo a orar, ¿no? Y yo intercedo y debo interceder por ustedes, pero también ustedes por mí. En realidad no hay una gran diferencia entre ustedes y yo, ya que la Biblia dice que debemos interceder los unos por los otros delante de Dios. Pero el máximo
para interceder, el principal intercesor y abogado que tenemos delante de Dios el Padre es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 26 de esta misma carta, capítulo 7, dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Nos convenía alguien así, un abogado así, alguien irreprochable. A diferencia, versículo 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. ¿Qué es lo que leíamos hace un momentito en Éxodo y luego en Levítico? ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? Ofrecer primero un sacrificio por él, porque el sacerdote era un hombre, ¿qué? Pecador, un ser humano. Para poder presentarse delante de Dios, lo primero que tenía que hacer es ofrecer un sacrificio para limpiarse él. El primero que tenía que ofrecer el sacrificio era él. Eso también trae una implicación para los que servimos en la iglesia, los líderes de la iglesia. El primero que tiene que estar ahí al 100 delante de Dios es el líder. Es el primero. Pero bueno, regresando al punto de Cristo, los sumos sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificios. ¿Por quién? Por ellos mismos. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero ¿qué fue respecto a Jesucristo? Porque Él, Jesucristo, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Porque para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Primera de Pedro, que es el pasaje en el que estamos estudiando, dice que Jesús sufrió por los pecados una vez por todas, o una sola vez. Una sola vez. Versículo 28. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, a Jesucristo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús ha sido perfecto por siempre desde toda una eternidad pasada, en el tiempo que se sacrificó y después de su sacrificio en la cruz. Él es eternamente perfecto. Después, cuando pasamos al capítulo 9, versículo 24 de esta misma carta, nos dice el Señor: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran limitados. Se limitaban esos sacrificios a una persona, a una familia, al pueblo. Se limitaban a una determinada nación, o a un determinado momento, o a una determinada época. Pero el sacrificio de Cristo no es por una persona, ni por una familia exclusivamente, no es exclusivamente por una nación, tampoco el sacrificio de Cristo es por un momento, por una situación. El sacrificio de Cristo es ilimitado, es por todas las personas, me recordé de como les dicen a los hoteles cuando rentas esos paquetes, es all inclusive, ¿verdad? Lo incluye todo y a todos. Si en alguna ocasión ustedes han ido o les han platicado que llegas a uno de esos hoteles en los cuales ya está todo pagado y te ponen aquí una pulserita y entonces ya llegas al restaurante y no, pásale, usted no paga nada porque trae su pulserita, ¿verdad? Oiga, ¿me voy a meter al gimnasio? Sí, pásele. Oiga, pero me voy a meter al restaurante italiano, pásele.
Oye, voy a pagar, no pague nada, ya todo está pagado, ya como trae su pulserita de todo incluido, ya no paga nada, todo fue pagado. Y nosotros traemos algo mejor que una pulserita, un sello que no se borra, el sello del Espíritu Santo. Oh, ¿y entonces todos tienen el sello del Espíritu Santo? No. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? No. Solo aquellos que aceptan al Señor Jesucristo públicamente, lo confiesan con su boca, solo ellos. Cuando yo empecé en el cristianismo, la persona que me compartía me decía, oye, mira que el Señor, y le dije, pues sí, yo ya sé todo eso, yo creo en Dios. Y me decía, pero debes bautizarte. Y yo dije, pero es que a mí me bautizaron de chiquito, porque como yo venía de la religión tradicional, pero me cayó el 20 de lo que dice la Escritura, que una persona debe confesar que es pecador. Un niño, un bebé, no puede confesar que es pecador. Un bebé tampoco puede reconocer con su propia boca que Jesucristo es su Salvador y su Señor. No lo puede hacer. Por lo tanto, cuando era yo de un mes o no me acuerdo cuánto, nunca confesé a Jesús a esa edad, de un mes o de 2 meses. No confesé que era pecador, ni tampoco confesé que Jesucristo murió por mí en una cruz, ni tampoco confesé que Jesucristo es mi Dios. Por lo tanto, ese bautismo y nada era exactamente lo mismo. Entonces entendí, ok, debo hacer lo que dice la Biblia, no la tradición. Debo hacer lo que dice Dios en su palabra. Debo confesar con mi boca públicamente que soy pecador, que reconozco a Cristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y Cristo murió por mis pecados y por el pecado de todos aquellos que lo acepten y lo confiesen públicamente. El Señor Jesús dice, y está registrado en Juan capítulo 6, empezando del versículo 37, todos los que el Padre me dan vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. De nuevo, cuando yo tenía 2 meses, yo no reconocía que Jesús fue enviado por Dios Padre, y yo tampoco reconocía ni creía en Cristo. Los que creían, si es que creían, eso yo no lo sé, eran mis papás, yo no. Dije si es que creían, porque eso yo no lo sé. Porque eso está entre Dios y cada persona. Pero yo entendí que yo tenía que reconocer al Hijo y yo tenía que creer en Él. ¿Para qué? Para tener vida eterna. No todos tienen vida eterna, porque no todos son hijos de Dios. ¿Y por qué yo llegué a Cristo? Por lo que dice el versículo anterior, porque el Padre me mandó a Cristo. Yo no fui por mí. Yo no fui por mí. Yo no fui por mi voluntad, porque mi voluntad, igual que la de ustedes, era pecar. Pero Dios Padre me tuvo misericordia, me vio como un miserable y me mandó a Cristo. Y al venir yo a Cristo, reconocí a Cristo, acepté a Cristo, y el día de hoy soy hijo de Dios.
Seguimos en Pedro. Porque Cristo murió también por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos. Entonces, la quinta cosa que aprendemos de este pasaje es que la muerte de Jesucristo fue un sacrificio en sustitución. Hay una palabrita que posiblemente ustedes habían escuchado y que quiere decir exactamente lo mismo: vicario. Vicario. ¿Qué quiere decir vicario? En sustitución o en lugar de. Así es que Jesús murió en mi lugar, el justo por los injustos. Jesús no tenía pecado, pero murió por los pecadores. Tomó el lugar de los pecadores. En el capítulo 2, versículo 24, aprendimos antes, Él mismo, Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nunca te vas a enfermar? No, eso quiere decir que el virus del pecado ya ha sido echado fuera. Hemos sido sanados del pecado, no de la diabetes, no de los triglicéridos, no del cáncer, de los pecados. Hemos sido sanados del pecado. Segunda los Corintios 5:21, al que no cometió pecado, a Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador. En el original dice, lo hizo pecado, lo hizo carne. Ahora, entonces, ¿eso quiere decir que Él pecó? No. Lo hizo en forma de pecadores, para que fuera nuestro perfecto representante. Él nos representó al ser hecho un ser humano. Nosotros creemos en Jesucristo, que es, número 1, 100% Dios, y número 2, 100% hombre, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Así es que tenemos algo que se llama justicia, ¿qué? Imputada. Es decir, nuestros pecados fueron puestos en Cristo y su justicia fue puesta en nosotros. A Cristo Dios lo trató como pecador y a nosotros Dios nos trata como justos. Wow. Qué cosa tan tremenda. Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Pedro, en uno de sus tremendos discursos, lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 14 en adelante, dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Él tomó un juicio que nos pertenecía a nosotros. Él fue ese sacrificio completo, perfecto por los pecados. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos respecto de Cristo? Que a pesar de ese sufrimiento injusto, Él resultó triunfador, vencedor ante el pecado. Él no merecía morir, pero a pesar de que murió, nosotros creemos y enseñamos que Cristo no está muerto.
Él está vivo. Él triunfó sobre el pecado. Él triunfó sobre la muerte. En la semana siguiente o en 2 semanas voy a hablar un poquito en detalle de esto. Él triunfó sobre la muerte. Primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Así es que el Señor Jesucristo se sacrificó con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Cristo de morir en esa cruz? No es simplemente sufrir por sufrir. Él sufrió con un propósito, con el propósito de, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos llevados a Dios. Qué cosa tan hermosa. En la carta a los Hebreos, no la tengo aquí, pero es lo que normalmente me pasa cuando predico, ¿verdad? El Señor me trae a la mente muchos pasajes. La Escritura dice que cuando Él estaba en la cruz, no estuvo pensando, estoy parafraseando, en el sufrimiento de la cruz, sino en lo que vendría después. ¿Qué es lo que vendría después? Varias cosas. Número 1, que llegando a casa el Padre le dijera, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Que después de la cruz diría, mira, cuántas personas he salvado Dios, Padre, gracias a que sufrí en esa cruz. Él sufrió con ese propósito de llevarnos a Dios. Eso es algo tremendo. En ese día, Jesús soportó todas las tinieblas. Jesús fue abandonado por Dios. ¿Se recuerdan? El Señor Jesús estando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ese abandono? Porque la consecuencia del pecado es la muerte, y recordemos que la palabra muerte significa separación. En toda la eternidad, Dios Padre había estado con el Señor Jesucristo unidos, y en toda la eternidad en el futuro, Dios Padre y su Hijo en una eternidad unidos, pero hubo un instante en la vida de Jesús en la que Él estuvo separado del Padre. ¿Por qué Jesús estuvo separado del Padre? Porque la consecuencia del pecado es la muerte, o sea, la separación. Y Jesús estaba cargando ¿con qué? Con todos nuestros pecados. Y una persona con pecado no puede estar en la presencia de Dios. Una persona con pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y Él sufrió ¿para qué? Para que nosotros estuviéramos en la presencia de Dios. Las tinieblas vinieron sobre Él. Y seguramente, y de nuevo voy a mencionar esto después en la predicación de la siguiente semana o en la otra, seguramente en ese momento el diablo y sus canchanchanes estaban brincando de gusto. Porque aunque el diablo sabe algunas cosas, no lo sabe todo. El único que tiene todo el conocimiento es Dios. Y entonces, estando ahí Jesús en la cruz, hubo otro símbolo tremendo en el templo. El velo del templo se rasgó, simbolizando que ahora cualquier persona no necesita a un sacerdote humano, sino a Cristo, y todos podemos entrar hasta el lugar altísimo, hasta la presencia misma de Dios gracias a Cristo Jesús. Ya no hay más separación. Todos los que creemos en Cristo Jesús como Señor, Dios y Salvador, podemos tener acceso directo a Dios. No necesitamos a un intermediario, no necesitamos a un sacerdote, no necesitamos venir con él, ay padrecito. No se necesita nada de eso. Todos podemos entrar directamente a la presencia de Dios, ¿gracias a quién? A Cristo Jesús. La pena de muerte fue satisfecha.
Todo lo que la ley exigía respecto de la muerte por el pecado fue cumplida en la persona de Jesucristo. Jesús abre el camino hacia Dios para reconciliarnos con Dios, para presentarnos a Dios. Jesús entonces es el presentador. Jesús es el que nos lleva a Dios. Por eso es que el Señor Jesús en Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. En esta sociedad y en este mundo tan contaminado te dicen: no importa en lo que creas, puedes creer hasta en un molcajete. No, sí importa lo que crees. Y no hay muchas maneras. Es cierto, todos los caminos llevan a Roma, pero un solo camino lleva al cielo. Solo uno. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Oye, pero ¿y Charbel? ¿Y Antonio? ¿Y Juditas? El Juditas. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hechos 4, empezando el versículo 11. Jesucristo es la piedra angular que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Solamente hay un nombre: Jesús, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Me encanta eso. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Sí, yo iba cada 8 días ahí, ¿verdad? Y me sorprende que repitan eso cada semana, pero que no crean en eso, y que pongan su fe en todo menos en Dios, en el Dios trino, en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, el sufrimiento de Cristo cumplió la meta de llevar a los elegidos a Dios el Padre, a reconciliarlos con Dios, de tal manera que todos aquellos que son escogidos ahora son llevados a Dios Padre. Y entonces, cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco la necesidad que tengo de Dios, cuando reconozco que Cristo murió por mis pecados, según las Escrituras, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto por muchos, entonces Dios me salva y me separa de ese mundo de pecado. Y ese es el gran triunfo de Cristo, llevarnos a Dios. Cristo triunfó porque venció la muerte. Cristo triunfó porque venció al pecado. Cristo triunfó porque nos llevó a Dios el Padre. El Señor Jesucristo estaba triunfando porque estaba en esa cruz pagando por nuestros pecados, llevando todo eso. Vamos al séptimo punto de lo que aprendimos el día de hoy. Pedro dice: sufrió la muerte en la carne, o sufrió la muerte en su cuerpo. Pero esto es súper importante porque Cristo murió, pero solamente ¿en dónde? En el cuerpo, en la carne. Eso es súper importante porque
su espíritu nunca murió. Dios nunca muere. Me encanta esa canción. Es de Oaxaca. Dios nunca muere. Dios es el Dios eterno. Jesús es el Dios eterno. Jesús, un espíritu vivo, pudo ir y proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. De eso hablaremos en una predicación posterior. Su espíritu estaba vivo. Su espíritu estaba en las manos de Dios. Es más, si ustedes recuerdan, estando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primera de los Corintios 16, 54. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en Cristo. Así como Cristo fue victorioso ante el pecado, ante la muerte, nosotros seremos también vencedores y triunfadores gracias a que Él hizo eso por nosotros. Así es que al triunfar Cristo, nos hizo triunfar también a nosotros. Eso es algo tremendo. El triunfo de Cristo nos da a nosotros el triunfo. No es tan difícil de entender. Ve, por ejemplo, a la selección mexicana, ¿no? Entonces viene y juega un partido y gana el partido y después, ¿qué dicen? Ganamos. Y, pues yo no te vi ahí jugar, muñeco. Pero ¿qué es lo que dices? Ganamos, porque la selección es nuestro, ¿qué? Representante. Representa a una nación, representa a un pueblo, aunque tú no juegas. Aunque ni siquiera has chutado una pelota, aunque le pegas peor que yo a la pelota. Así, pero en tamaño Dios. Cuando Cristo triunfó en la cruz, decimos: triunfamos, vencimos al pecado, vencimos a la muerte y vencimos a Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Porque Cristo también murió, sufrió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Hechos 2. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La muerte no es más poderosa que Cristo. Y así como la muerte no pudo mantener el dominio sobre Cristo, tampoco la muerte tendrá el dominio sobre ti. Porque Cristo murió, ¿para qué? Para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios, para que estemos eternamente junto a Dios. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Porque Cristo también murió o sufrió por los pecados una vez por todas, una sola vez. El justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Así es que el sacrificio de Cristo es un sacrificio supremo. El sacrificio de Cristo está relacionado con el pecado, con nuestro pecado. El sacrificio de Cristo es único, se realizó una sola vez. El sacrificio de Cristo es integral, all inclusive. El sacrificio de Cristo es sustitutivo o vicario. El sacrificio de Cristo tuvo un propósito: llevarnos a Dios.
El sacrificio de Cristo fue triunfante. No hay nada ni nadie más grande, más poderoso que Cristo, en quien creemos. Señor, te damos gracias porque nos has enseñado mucho a través de tu palabra y a través del apóstol Pedro. Te suplicamos, Santísimo Dios, que todo lo que aprendimos el día de hoy nos ayude a soportar los sufrimientos que tenemos en este mundo, en esta vida, y también, Señor, que nos ayudes a recordar la importancia de hacer lo correcto a pesar de que lleguemos a sufrir por hacer lo correcto. Señor, que no se nos olvide que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y debemos tener una vida llena de gratitud hacia Cristo, pero no solo de gratitud, sino también de obediencia, de alabanza y de adoración a aquel que merece toda la gloria y toda la honra, Cristo Jesús. Amén.